El tema de la población mestiza, ¿no? Y este mestizaje, creo que es importante tenerlo en cuenta ahora que se viene el censo nacional. Mucha gente se reconoce rápidamente como mestiza, ¿no? Pero creo que el mestizaje es una categoría racial, no necesariamente étnica, que no se ha construido en una tabla rasa, ¿no? O sea, nuestro proceso de mestizaje no fue construido en un panorama idílico donde dos culturas se encontraron y dijeron que chévere, mesticémonos, juntémonos, mixturémonos, ¿no? No, ese ha sido un proceso traumático de subordinación, de dominación, de una cultura que se impuso a otra, que esclavizó a otra también, en el caso de la población afroperuana. Entonces, nuestro proceso de mestizaje es muy complejo, ¿no? Y puede estar también subyacientemente escondiendo el temor a reconocernos como indígenas o como afroperuanos, el temor o la vergüenza o la subalternidad que había mencionado ahí, ¿no? No sé, a lo mejor es la configuración que nos ha tocado y con la cual tenemos que dar cara al Bicentenario y otros procesos que se vienen, pero creo que es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es un mestizaje, como decía, complejo, ¿no? Y que en el cual subyacen procesos de dominación presentes, y que en el caso de la educación superior quizá es lo más tangible, ¿no? Lo más fácil sería decir, demos becas de acceso, atender a las demandas de educación superior indígena es dar becas de acceso directo a los pueblos indígenas, como se hizo durante mucho tiempo, ¿no? Les garantizaba 10 cupos en las universidades. Yo recuerdo en San Marcos hubo este programa con la población amazónica, que más o menos funcionó. Pero también el otro tema es dialogar justamente con estos otros conocimientos que lograron mantenerse, lograron preservarse, y ver cómo también pueden ser valiosos para este momento de la humanidad, no solo de los mismos pueblos, ¿no? El caso del cambio climático, por ejemplo, es un tema fundamental, y mirar cómo estos pueblos, y que son también parte de nuestro país, dan luces para enfrentarlo, ¿no? Lo decía un poco para mover el tema del mestizaje como una identidad dada, mayoritaria, hegemónica y hasta ideal de algunos, ¿no? Porque hay más tras de eso, ¿no? Hay mucho más y que hay que mirar con detalle y con desconfianza. Sobre el tema de la lengua, es interesante porque justamente en este encuentro que hicimos, es un tema además que el inglés está puesto también en la ley universitaria, en una lengua extranjera, ¿no? Como algo que tiene que ocurrir en varios, en la formación, ¿no? Y en el caso de las universidades interculturales latinoamericanas, porque no es de las únicas las peruanas, todos estaban de acuerdo en que el inglés sea parte de eso, ¿no? Lo que no querían era dejar de hablar su lengua. O sea, y ellos decían que les era o sea, son gente básicamente bilingüe, son población que ha hablado quechua y castellano desde pequeña y que tiene una posibilidad también de desarrollar otro lenguaje, ¿no? Yo creo que ahí no se debe ver como una dificultad adicional, sino como una posibilidad. Y así era como lo reclamaban los mismos estudiantes indígenas, ¿no? De que no se les deje de enseñar inglés, pero que la lengua misma pueda ser enseñar, lenguas indígenas puedan ser también enseñadas en el mismo nivel, ¿no? De hecho, hace poco una profesora sustentó su tesis en quechua, su tesis doctoral en quechua, ¿no? Y se la reconocieron en España, ¿no? Porque tendría que hacerlo en castellano. Ella era quechua, hizo su investigación en quechua, y tenía todo el derecho de sustentar la tesis en quechua, así como la podía haber sustentado en inglés. Entonces creo que hay que ir también analizando y revalorando y dándole lugar a cada una de las lenguas, porque una lengua encierra una visión del mundo, ¿no? O sea, muere una lengua y muere con ella toda una visión, toda una construcción del mundo, y eso es lo que ha ido pasando también con nuestras lenguas. De ahí el viceministerio creo que se hace un trabajo muy valioso de recuperar, pero que debería ser más profundo, ¿no? No solo de revalorar, sino también de investigar qué conocimientos están de la mano de cada una de esas lenguas. Dos cosas. Yo creo que aquí podría haber un diálogo bien interesante. Yo he escuchado con atención y preocupación las propuestas de Anaí, me parece un esfuerzo de Herculeo, pero miremos la historia de los conceptos de encapsulamiento. Han tenido pésimos resultados para las poblaciones indígenas. Yo, francamente, tengo mucha preocupación de pensar que se crean universidades para indígenas o interculturales. Creo que el reto sería que los programas de agronomía de la agraria, los programas de medicina de la Cayetano tuviesen un componente intercultural, manejado además con personas que son de la misma zona. Porque si no es crear la cápsula de la burbuja, ahí estamos para protegerlos. Miren ustedes la historia de las reservas norteamericanas y canadienses de los indígenas locales. Que los condenaron al aislamiento. Yo he trabajado haciendo etnografías, una de las cosas más interesantes de mi vida, con jóvenes iroqueses en las zonas americanas. Tienen tres problemas muy serios: obesidad, depresión y embarazo adolescente. Por sobreprotección del Estado, porque se sienten excluidos.
¿Saben qué lo está sacando el hueco? La religión. Bien curioso. El regresar a su identidad, a su religión, pero hacia un mundo más globalizado. Creo que las políticas de encapsulamiento no han funcionado. Creo que el reto no es que, lo ha dicho Anaí con toda claridad, el machinero quiere saber inglés, pero también su lengua. El reto de la interculturalidad lo va a hacer cuando el chiquillo de su amor quiere aprender quechua. Reconocer el valor de otro. Y ahí entra el tema de lengua, que fue la intervención del doctor Silán tan interesante. La lengua es aditiva. El conocimiento y el uso de una lengua depende del prestigio, no de la lengua misma. El tema es que tiene que tener prestigio el quechua, la aymara, las lenguas amazónicas para que éstas puedan usarse. Miren el caso de Paraguay. Yo trabajaba en Paraguay, interesante. El lenguaje cotidiano es el guaraní. Y nadie se avergüenza de hablar guaraní. Porque es un lenguaje funcional, útil. La lengua es un instrumento. La lengua tiene que ser utilizada, si no se muere. Hay más de 37 lenguas y dialectos amazónicos. Imagínense lo que hacer. Además, otro error muy frecuente. Lo hicieron la gente del Banco Mundial en sus audiencias. Dijeron, vamos a hacer, para ser bien culturales, folletos en aguajú. El aguajú en la lengua oral no se lee. Tú le das un texto en aguajú, no lo puedes leer. Porque es una tradición oral. Cuidado con lo que suena políticamente correcto y no funciona en la realidad. Creo que el tema de la lengua es aditiva. El ser humano puede manejar 3, 4, 5 lenguas. Yo trabajo con gente amocha y machigá que te dice, yo quiero aprender inglés, pero no quiero aprender mi lengua. Eso requiere una investigación de los espacios de reproducción de la lengua asociadas al prestigio. Y es muy importante entender que ese prestigio es transmitido intergeneracionalmente. Un proyecto muy bonito que hizo el Ministerio de Educación en Cusco, de rescate de saberes, es los abuelitos en la escuela. Traían gente muy mayor que no quería entrar a la escuela. Además que tenía la opinión siguiente, que entra a la escuela, no aprenden nada. No saben que hierbita es esto, mi si me da dolor de estómago, cómo curar una vaca, qué sé yo. Esos saberes tradicionales que se perdían, saberes prácticos, acuérdense, el ministro la ciencia de lo concreto, implica rescatar lo cotidiano, la cotidianidad. Y el espacio de lo cotidiano que hay que enfatizar. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con encapsular lo indígena para indígenas, cuando la idea es la transversalidad, como tú decías, y eso implica un reto mucho mayor de valorar y darle prestigio a aquello que no lo tiene. He hecho una exposición más que fundamental de lo que significa la aproximación intercultural. En el caso de un organismo de Estado como es el Ministerio de Cultura, tenemos necesariamente que ser abiertos a la academia, a la investigación, al resultado y producto de ella. Quería hacer dos aproximaciones. Coincido con Carlos en los riesgos que puede generar el encapsular una formación en un territorio. Pero coincido con Anaí en la necesidad que si se va a dar una formación intercultural que puede ser adquirida por cualquier peruano, tiene que ser desde una perspectiva intercultural. O sea, no podemos diseñar una currícula desde una perspectiva que no sea intercultural. Por otro lado, que es importante tener en cuenta que el conocimiento tradicional sí está vinculado con adelantos que olvidamos. Tanto en Vegeta como en Caral se han encontrado construcciones que son antisísmicas. O la misma inundación del río Supe no llega a Caral. ¿Por qué? ¿No? Y por otro lado tenemos medicina tradicional que en muchos casos tiene efectos muy positivos en la salud de cualquier ser humano en comparación con vacunas que recién estamos desarrollando. Entonces, efectivamente, no solamente se debe estudiar la lengua y documentarla, sino qué conocimientos están asociados con esa lengua. Y yo coincido plenamente con Anaí que ese es el paso 2 que debe desarrollar nuestro país y nuestro Estado a través de nosotros, por cierto. Con relación al compartir lengua, cuando Miguel Hilario es candidato a la presidencia de la República acá, Miguel Hilario, un chipivo, formado en Estados Unidos e Inglaterra, con una oportunidad de una ayuda económica externa y siendo el primer indígena graduado en Oxford, me parece. Lo que nos dice es, lo que menciona Carlos, es no renuncio a mi identidad porque sigo hablando chipivo, pero no obstante adquirí esta lengua que me permite ser global, ¿no? Ahora, la Constitución nos dice, ojo, en aquella comunidad centropoblada en donde haya mayoritariamente hablantes de una lengua, el Estado tiene que brindar sus servicios en esa lengua. Y eso no está condenando a la comunidad ni a un retraso
ni a un olvido ni una marginación, sino lo que está haciendo es tener en cuenta este patrón, esta herramienta cultural para brindar un mejor servicio. Es decir, estamos incluyendo más que discriminando, ¿no? Entonces, creo que son temas que debemos discutir todos, y te agradezco, Alan, por la invitación y por la oportunidad. Y ya el solo hecho de ponerlo en esta mesa y en las otras que han habido en la universidad, estamos avanzando en interculturalidad. Muchas gracias. Y el hecho de no necesariamente focalizar políticas o dar para los excluidos o discriminados, sino que trate de ser más transversal. Hay un elemento histórico, creo que no se puede obviar en términos de cómo hemos llegado a esta situación, y tras a veces aparentes mestizajes se mantiene un racismo, una discriminación muy fuerte. Entonces, en esa medida, a nosotros nos parece que tanto en el ámbito de la educación superior, de distintos niveles, de lo que se hace desde el Estado, en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, principalmente el ministerio es clave. Pero también creo que no debemos olvidar que así como hay esta discriminación cultural o este problema persiste, también hay una asimetría económica o socioeconómica de base, y también un déficit de representación, ¿no? O sea que estos elementos deberían estar quizás combinados desde una perspectiva integral, para que no sea el sujeto, ¿no?, de ciertas políticas o al que le hacen determinadas cosas, sino que sean actores de su propio desarrollo en un pie de igualdad, en un país más integrado, intercultural. En esa concepción estamos. Creo que deben darse políticas y dispositivos que no solo sean a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde hay experiencias importantes que podemos trabajar, y también de la relación de los distintos pueblos y culturas a nivel general. Y bueno, en el Parlamento andino vamos a tratar de llevar alguna de esas propuestas, seguir poniendo en la agenda este tema, y con la ayuda de todos dar recomendaciones o marcos que nos sirvan para ir avanzando a una sociedad más justa. Yo les agradezco mucho el haber venido, sus participaciones. Todo este material ha sido grabado, va a ser después utilizado en otros foros, tanto a Anaí, Carlos Eduardo, Alfredo, y esperamos contar después con otras reuniones, quizás también en regiones, y con los actores para tener su voz y seguir avanzando en este diálogo y propuesta. Muchas gracias.